Documental revela los secretos aterradores de las muñecas muertas de Anatoly Mospin. En una pequeña ciudad de Rusia, un nombre resuena con horror y fascinación: Anatoly Mospin. Este renombrado antropólogo se adentra en la delgada línea entre la vida y la muerte, llevando su obsesión a extremos aterradores. Su último proyecto, una serie de muñecas inquietantes, ha dejado a los habitantes de la localidad temblando de miedo. ¿Cómo puede un hombre, conocido por su vasta sabiduría, transformar la memoria de inocentes almas perdidas en un macabro espectáculo? La historia comienza con su descubrimiento de un antiguo cementerio infantil, donde las risas se apagaron demasiado pronto. Las tumbas, cubiertas de musgo y olvido, le susurraron secretos olvidados que lo atraparon en una vorágine de investigación y desesperación. Cada muñeca que creaba era una réplica perturbadora de las pequeñas que habían sido enterradas, enredando sus delicadas características en un abrazo eterno de cerámica. No eran solo juguetes, eran cuerpos en miniatura que parecían cobrar vida con cada secreto que él desenterraba. Al caer la noche, las voces comenzaron a murmurar. Cada muñeca poseía un trauma familiar oculto, relatos de dolor y anhelos que reverberaban en el silencio de su taller. Con cada historia que escuchaba, la línea entre la cordura y la locura se desdibujaba aún más. Los vecinos comenzaron a observarlo con creciente desconfianza, especialmente la hermana de una de las niñas, quien tenía un dolor que la consumía y un deseo ardiente de proteger la memoria de su hermana. Los rumores crecían, y con ellos un grupo de vecinos se unió en la misión de detener su obra. La desesperación de Anatoly se convirtió en una búsqueda implacable, no solo por conocimientos, sino por redención, un intento de aliviar el sufrimiento de almas atrapadas en un limbo eterno. Sin embargo, nadie podía imaginar los extremos a los que esta obsesión lo llevaría. Al caer la tarde, un incidente trágico transformó el aire de la ciudad en un carbón ardiente, poniendo a todos en peligro. En medio de la confusión, Anatoly se vio cara a cara con su propio pasado sombrío. Los fantasmas de lo que había creado surgían como sombras que en su mente era real y que era una ilusión en su mente torturada. Esto era mucho más que una simple investigación. Era una batalla por su propia existencia. Mientras el grupo de vecinos acercaba su intento de salvar lo que quedaba de su comunidad, Anatoly se enfrentaba a una verdad espantosa. Había cruzado una línea que no debería haberse cruzado. Las muñecas muertas eran más que recipientes de recuerdos. Se habían convertido en portadoras de secretos oscuros, atados a él de maneras que nunca podría haber previsto. La tensión crecía. El horror de lo que había hecho se cernía sobre él como una tormenta. Al final de este capítulo, una pregunta resuena en el corazón de todos. ¿Podrá Anatoly Moskvin escapar de las consecuencias de su obsesión y encontrar una forma de redimirse? ¿O estará destinado a perderse entre las sombras de las muñecas muertas que él mismo creó? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún contenido exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La tensión crecía y el aire en el taller de Anatoly era pesado, como un manto de oscuridad. Estaba solo, rodeado de las muñecas tranquilas. Cada una de ellas, con un pedazo de historia, te había desenterrado. Pero una noche, algo cambió. Un sonido extraño, un susurro que pareció provenir de las sombras, rompió el silencio. Anatoly se detuvo. Su corazón latía con fuerza, un eco en sus oídos. Cuando se acercó a una de las muñecas, el frío recorrió su espalda. La luz de la ventana proyectaba sombras danzantes y, de repente, la muñeca más grande, aquella que había hecho a partir de los recuerdos de una niña de 10 años, comenzó a moverse. En un instante, la pequeña figura cobró vida ante sus ojos. Pero no era la frágil réplica que había creado. Era su hermana. Al menos la recordó así. La misma cara que había visto en viejas fotos. Los mismos ojos grandes que miraban con tristeza y dolor. ¿Por qué me has hecho esto, Anatoly?, preguntó la muñeca con una voz que resonaba como el eco de un grito en su mente. ¿Por qué traes nuestras almas a este lugar? El miedo de Anatoly se convirtió en desesperación. No podía responder. No podía aceptar la culpa. Pero en ese instante, las muñecas a su alrededor empezaron a murmurar, a unírselo. Nos olvidaste. Nos olvidaste. Resonaban los lamentos, ecos de las vidas que habían dejado atrás. Cada rostro que había creado estaba muy cerca de sus recuerdos. La obsesión que había sentido se transformó en terror. Mientras trataba de entender lo que pasaba, escuchó un golpe. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba Julia, la hermana de una de las niñas cuyo recuerdo había tejido en cerámica. Su rostro estaba pálido, su expresión entre la indignación y la compasión. «¡Detente, Anatoly! ¡Ya no puedes seguir con esto!», gritó, acercándose rápidamente. «¡No puedes entrar aquí!», él protestó, la voz temblorosa. Pero los murmullos de las muñecas crecían en intensidad, como un coro de almas perdidas que clamaban por justicia. «No lo entiendes», dijo él. «Ellas necesitan ser recordadas. Necesitan. Ellas no son tus recuerdos. Ellas son víctimas de tu locura», soltó Julia, el dolor reflejándose en sus ojos. En ese momento, su propia historia salió a la superficie. Una revelación aterradora. Julia era más que una vecina. Era la hermana de la muñeca que más tiempo había pasado con Anatoly. La misma niña que había inspirado su obra oscura. De repente, los ecos de la verdad se transformaron en una tormenta. «¿Qué has hecho, Anatoly? ¡La estás traicionando!». Su voz se quebró en lágrimas. La última frase de Julia resonó como un trueno. La vida que él había tratado de preservar no era solo un tributo. Había cruzado un límite. Una muralla de desesperación caía sobre él. En un instante, todo se volvió un caos. Las muñecas comenzaron a moverse, relinchando bajo el peso de sus historias. Anatoly sintió que el suelo temblaba. «¿Por qué me lo ocultaste, Julia?», preguntó, su voz llena de dolor. Tú sabías y nunca me lo dijiste». «Porque temía que harías esto», ella replicó, su mirada feroz. «Pero nunca supe que el dolor te llevaría a esta locura». Las luces comenzaron a parpadear. La atmósfera se volvió densa, casi irrespirable. En medio del caos, una voz emergió, tranquila y clara. Era la muñeca,
no su hermana, sino otro espíritu reprimido. Es hora de la verdad, Anatoly. Lo que has creado puede ser más real de lo que piensas. Y así, en una noche oscura llena de sombras y murmullos, la realidad y la ficción comenzaron a entrelazarse de maneras que Anatoly nunca habría podido imaginar. El horror que había desatado no solo era una creación macabra, sino que le revelaba secretos que podrían cambiar su vida para siempre. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría revertir lo que había hecho? Y lo más importante, ¿qué otras verdades estaban por revelarse en su taller de muñecas muertas? La tensión crecía y el aire en el taller de Anatoly era pesado, como un manto de oscuridad. Estaba solo, rodeado de las muñecas tranquilas, cada una de ellas con un pedazo de historia que había desenterrado. Pero una noche algo cambió. Un sonido extraño, un susurro que pareció provenir de las sombras, rompió el silencio. Anatoly se detuvo. Su corazón latía con fuerza. Un eco en sus oídos. Cuando se acercó a una de las muñecas, el frío recorrió su espalda. La luz de la ventana proyectaba sombras danzantes, y de repente la muñeca más grande, aquella que había hecho a partir de los recuerdos de una niña de 10 años, comenzó a moverse. En un instante, la pequeña figura cobró vida ante sus ojos. Pero no era la frágil réplica que había creado. Era su hermana. Al menos la recordó así. La misma cara que había visto en viejas fotos. Los mismos ojos grandes que miraban con tristeza y dolor. ¿Por qué me has hecho esto, Anatoly?, preguntó la muñeca, con una voz que resonaba como el eco de un grito en su mente. ¿Por qué traes nuestras almas a este lugar? El miedo de Anatoly se convirtió en desesperación. No podía responder. No podía aceptar la culpa. Pero en ese instante, las muñecas a su alrededor empezaron a murmurar, a unirse a ella. Nos olvidaste. Nos olvidaste. Resonaban los lamentos, ecos de las vidas que habían dejado atrás. Cada rostro que había creado estaba muy cerca de sus recuerdos. La obsesión que había sentido se transformó en terror. Mientras trataba de entender lo que pasaba, escuchó un golpe. ¡Abrió de golpe! Y allí estaba Yulia, la hermana de una de las niñas cuyo recuerdo había tejido en cerámica. Su rostro estaba pálido, su expresión entre la indignación y la compasión. «¡Detente, Anatoly! ¡Ya no puedes seguir con esto!», gritó, acercándose rápidamente. «No puedes entrar aquí». Él protestó, la voz temblorosa, pero los murmullos de las muñecas crecían en intensidad, como un coro de almas perdidas que clamaban por justicia. «No lo entiendes», dijo él. «Ellas necesitan ser recordadas. Necesitan. Ellas no son tus recuerdos. Ellas son víctimas de tu locura», soltó Yulia, el dolor reflejándose en sus ojos. En ese momento, su propia historia salió a la superficie. Una revelación aterradora. Yulia era más que una vecina. Era la hermana de la muñeca que más tiempo había pasado con Anatoly. La misma niña que había inspirado su obra oscura. De repente, los ecos de la verdad se transformaron en una tormenta. «¿Qué has hecho, Anatoly? ¡La estás traicionando!». Su voz se quebró en lágrimas. La última frase de Yulia resonó como un trueno. La vida que él había tratado de preservar no era solo un tributo. Había cruzado un límite. Una muralla de desesperación caía sobre él. En un instante, todo se volvió un caos. Las muñecas comenzaron a moverse, relinchando bajo el peso de sus historias. Anatoly sintió que el suelo temblaba. «¿Por qué me lo ocultaste, Yulia?», preguntó su voz llena de dolor.
Tú sabías y nunca me lo dijiste. Porque temía que harías esto. Ella replicó, su mirada feroz. Pero nunca supe que el dolor te llevaría a esta locura. Las luces comenzaron a parpadear. La atmósfera se volvió densa, casi irrespirable. En medio del caos, una voz se emergió, tranquila y clara. Era la muñeca, no su hermana, sino otro espíritu reprimido. Es hora de la verdad, Anatoly. Lo que has creado puede ser más real de lo que piensas. Y así en una noche oscura, llena de sombras y murmullos, la realidad y la ficción comenzaron a entrelazarse de maneras que Anatoly nunca habría podido imaginar. El horror que había desatado no solo era una creación macabra, sino que le revelaba secretos que podrían cambiar su vida para siempre. «Tú no sabes la verdad, Anatoly», dijo otra muñeca, esta vez imponente, con ojos vacíos que parecían ver a través de él. «Todo lo que creíste saber es una ilusión. Esto no es solo sobre ellas, es sobre ti». Y en ese momento el ambiente cambió y la habitación se llenó de un aire frío y pesado. La figura de Julia tembló, sus ojos desbordando lágrimas. «La verdad es que ni yo soy quien crees», dijo, su voz rompiéndose. «Anatoly, yo no solo soy la hermana de una víctima, soy parte de tu historia, de tu culpa». Anatoly sintió su corazón detenerse. «¿Qué estás diciendo?», gritó, sus palabras resonando entre las paredes. «No puede ser. Las muñecas nacen de lo que te atormenta, y tú siempre lo supiste», dijo Julia, sus manos temblando. «Yo fui la última que tocaste, la última vida que intentaste preservar». La revelación cayó como un ladrillo en su pecho. Miró a su alrededor. Las muñecas ahora parecían cobrar una nueva vida, sus rostros cambiando en visiones fugaces, pero familiares. «No, no puede ser», murmuró. Un sudor frío le cubría la frente. En una realidad aterradora, ¿hubo vida alguna vez detrás de aquellos ojos vacíos? Y lo más perturbador, ¿había algo más que la memoria de un pasado perdido? Mientras el caos continuaba, el tiempo parecía congelarse. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría sobrevivir Anatoly a la verdad de lo que había hecho? ¿O estaba atrapado en un ciclo del que nunca podría escapar? La tensión crecía, y el aire en el taller de Anatoly era pesado, como un manto de oscuridad. Estaba solo, rodeado de las muñecas tranquilas, cada una de ellas con un pedazo de historia que había desenterrado. Pero una noche algo cambió. Un sonido extraño, un susurro que pareció provenir de las sombras, rompió el silencio. Anatoly se detuvo. Su corazón latía con fuerza, un eco en sus oídos. Cuando se acercó a una de las muñecas, el frío recorrió su espalda. La luz de la ventana proyectaba sombras danzantes y de repente, la muñeca más grande, aquella que había hecho a partir de los recuerdos de una niña de 10 años, comenzó a moverse. En un instante, la pequeña figura cobró vida ante sus ojos, pero no era la frágil réplica que había creado. Era su hermana. Al menos la recordó así. La misma cara que había visto en viejas fotos. Los mismos ojos grandes que miraban con tristeza y dolor. «¿Por qué me has hecho esto, Anatoly?», preguntó la muñeca, con una voz que resonaba como el eco de un grito en su mente. Análisis y emociones se desbordaban en su pecho. La angustia era insoportable. La culpabilidad lo ahogaba. Las muñecas a su alrededor empezaron a murmurar, a unirse a ella. «Nos olvidaste.
Nos olvidaste, resonaban. Los lamentos, ecos de las vidas que habían dejado atrás. Fue en ese momento que un estruendo resonó por su taller. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba Julia, la hermana de una de las niñas cuyo recuerdo había tejido en cerámica. Su rostro pálido y su expresión reflejaban un cóctel de indignación y compasión. «¡Detente, Anatoly! ¡Ya no puedes seguir con esto!», gritó, acercándose rápidamente. «¡No puedes entrar a ti!», él protestó, la voz temblorosa. Pero los murmullos de las muñecas crecían en intensidad. «No lo entiendes», dijo él. «Ellas necesitan ser recordadas. Necesitan. Ellas no son tus recuerdos. Ellas son víctimas de tu locura», lanzó Julia, y por un momento la habitación pareció congelarse. «Deja de jugar con nuestras vidas». Y al pronunciar esas palabras, algo en Anatoly se rompió. Era como si un espejo se hubiera hecho pedazos, revelando una realidad que jamás había considerado. Las muñecas, ahora inquietas, comenzaron a girar, mostrando rasgos de uno a uno, sus miradas fijas en Anatoly. Entre ellas, una tomó un paso adelante. «No lo olvides, no fuimos solo muñecas, fuimos tu familia», dijo la muñeca, y Anatoly sintió que se le helaba la sangre. «Tu traición fue llevarnos aquí, como si el dolor pudiera ser cerrado con cerámica». «¿Qué? ¿Cómo es posible?». Anatoly vaciló. Las palabras le faltaban. Su visión se nubló. ¿Era posible que las luces, esas muñecas, representaban a los seres queridos que había perdido? Esta fue tu forma de lidiar con el dolor. De hecho, nunca te olvidaste de mí, dijo Julia. Su voz era un susurro. Pero hay algo detrás de todo esto que ni tú ni yo entendíamos. Y justo cuando iba a preguntar más, todo se oscureció. Un grito desgarrador resonó en la habitación. Las muñecas, que parecían cobrar vida, empezaron a estallar en fragmentos de cerámica, cubriendo el piso. Anatoly dio un paso atrás, su corazón palpitando con fuerza. «Es la hora de la verdad», gritó la muñeca, y en un instante la habitación se inundó con imágenes rápidas de su vida, de aquellos momentos que había intentado enterrar. Una avalancha de recuerdos sobre sus relaciones, su familia, su dolor. «Anatoly, tu historia no es lo que piensas. Ellas no son solo memorias, sino parte de tu propio ser», dijo Julia, su voz now llena de miedo y determinación. «La niña que una vez fuiste ha quedado atrapada aquí, con sus secretos oscuros». De repente, una de las muñecas lanzó un rayo de luz, como un espejo roto. Anatoly sintió que su vida entera se desmoronaba ante él. En ese instante, se dio cuenta de la verdad desgarradora. Aquella muñeca que siempre veía como un símbolo de protección era realmente un fragmento de su propio yo, la parte que se había perdido en el tiempo y la tragedia. «No puede ser». Anatoly se armó de valor para hablar. «Esto es una locura». «Tu locura se ha apoderado de ti», dijo la muñeca con compasión. «Pero tú, al volverte esclavo de tus recuerdos, evolucionas y decides liberarte». Mientras había una lucha interna dentro de Anatoly, la atmósfera cambió drásticamente. Un eco de risas y llantos se mezclaban, creando una sinfonía aterradora. ¿Era un artefacto de sus pensamientos? La oscuridad, el peso de la culpa, la desesperanza se cernían sobre él como un manto pesado. Julia tomó su mano. «Es el momento de decidir, Anatoly. Tienes el poder de cambiar no solo tu destino, el de aquellos a quienes has traído de vuelta. Juntos debemos enfrentar lo que has creado, antes de que sea demasiado tarde. Y así,
Con un torbellino de emociones y engaños, Anatoly se encuentra en la encrucijada. El abismo de la verdad se abre ante él, revelando secretos que nunca imaginó que existían. ¿Tendría el valor de enfrentarse a lo que había hecho? La oscuridad lo llamaba. Pero una chispa de esperanza brillaba en su corazón. Pero la culpabilidad, la verdad y el horror aún lo rodeaban. ¿Qué pasaría con él y con las almas atrapadas? ¿Podría deshacer el caos que había creado? ¿O las muñecas muertas lo consumirían para siempre? La tensión crecía, y el aire en el taller de Anatoly era pesado como un manto de oscuridad. Estaba a solas, rodeado de las muñecas inquietantes, cada una con un pedazo de historia que había desenterrado. Pero una noche algo cambió. Un sonido extraño, un susurro que pareció provenir de las sombras, rompió el silencio. Anatoly se detuvo. Su corazón latía con fuerza, un eco en sus oídos. Al acercarse a una de las muñecas, un escalofrío recorrió su espalda. La luz de la ventana proyectaba sombras danzantes, y de repente la muñeca más grande, aquella que había hecho a partir de los recuerdos de una niña de 10 años, comenzó a moverse. En un instante, la pequeña figura cobró vida ante sus ojos, pero no era la frágil réplica que había creado. Era su hermana. Al menos así la recordó. El mismo rostro que había visto en viejas fotos. Los mismos ojos grandes que miraban con tristeza y dolor. ¿Por qué me has hecho esto, Anatoly?, preguntó la muñeca con una voz que resonaba como el eco de un grito en su mente. La angustia lo consumía. La culpabilidad lo ahogaba. Las muñecas a su alrededor empezaron a murmurar, a unirse a ella. «Nos olvidaste, nos olvidaste», resonaban los lamentos, ecos de las vidas que habían dejado atrás. Fue en ese momento que un estruendo resonó en su taller. La puerta se abrió de golpe y allí estaba Yulia, la hermana de una de las niñas cuyo recuerdo había tejido en cerámica. Su rostro pálido y su expresión reflejaban un cóctel de indignación y compasión. «Detente, Anatoly. Ya no puedes seguir con esto», gritó, acercándose rápidamente. «No puedes entrar aquí». Él protestó, la voz temblorosa. Pero los murmullos de las muñecas crecían en intensidad. «No lo entiendes», dijo él. «Ellas necesitan ser recordadas. Ellas no son tus recuerdos, ellas son víctimas de tu locura», lanzó Yulia. En ese instante, la habitación pareció congelarse. «Deja de jugar con nuestras vidas». En ese momento, algo en Anatoly se rompió. Era como si un espejo se hubiera hecho pedazos, revelando una realidad que jamás había considerado. Las muñecas, ahora inquietas, comenzaron a girar, mostrando rasgos de uno a uno, sus miradas fijas en Anatoly. Una de ellas dio un paso adelante. «No lo olvides, no fuimos solo muñecas, fuimos tu familia», dijo la muñeca, y Anatoly sintió que se le helaba la sangre. «Tu traición fue llevarnos aquí, como si el dolor pudiera ser cerrado con cerámica». «¿Qué? ¿Cómo es posible?». Anatoly vaciló. Las palabras le faltaban. Su visión se nubló. Era posible que las luces, esas muñecas, representaran a los seres queridos que había perdido. «Esta fue tu forma de lidiar con el dolor. Nunca te olvidaste de mí», dijo Yulia. Su voz era un susurro. «Pero hay algo detrás de todo esto que ni tú ni yo entendíamos». Y justo cuando iba a preguntar más, todo se oscureció. Un grito desgarrador resonó en la habitación. Las muñecas, que parecían cobrar vida, empezaron a estallar en fragmentos de cerámica, cubriendo el piso. Anatoly dio un paso atrás, su corazón palpitando con fuerza.
¡Ja, ja! Es la hora de la verdad, gritó la muñeca, y la habitación se inundó con imágenes rápidas de su vida, de aquellos momentos que había intentado enterrar. Anatoly, tu historia no es lo que piensas. Ellas no son solo memorias, son parte de tu propio ser, dijo. Puede ser. Anatoly se armó de valor para hablar. Esto es una locura. Tu locura se ha apoderado de ti, dijo la muñeca con compasión. Pero tú, al ser un esclavo de tus recuerdos, evolucionas y decides liberarte. Mientras se precipitan hacia el caos, la atmósfera se vuelve pesada. Anatoly siente que el mundo a su alrededor se desmorona. Todo se tambalea, y no solo su taller, sino su propia realidad. Escucha un susurro familiar entre el ruido, el nombre de su madre. Entonces, como un rayo, recuerda su madre, su trágica muerte. Esa noche surge en su mente como un corte profundo, un recuerdo que había enterrado. La muñeca que representaba a su madre se retira un poco y dice: siempre estuviste tan ansioso por salvarnos que nunca entendiste que estabas ocultando la verdad de tu propio dolor. Anatoly siente que su corazón se detiene. ¿Qué estás diciendo?, gritó, efecto del miedo y la confusión. El aire se vuelve denso, casi irrespirable. Las muñecas lo rodean, pero ahora sus expresiones cambian. Las miradas llenas de compasión y tristeza. De repente, una de las muñecas deja escapar una risa, bajo y burlona. Ah, pero no olvides la verdadera razón por la que estamos aquí, dice. No solo estas eres tú, Anatoly. Hay más, mucho más que puedes imaginar. Y en ese momento, una explosión de luz llena el taller. Las muñecas empiezan a fusionarse, convirtiéndose en un torbellino de recuerdos y rostros, revelando secretos que había guardado. Un rostro emerge del caos. Es el de su padre. La revelación golpea como un mazazo. ¿Su padre? Pero él creía que había desaparecido. Siempre has huido, dice el rostro, llenando la habitación, de un eco que amenaza con romperlo todo. ¿Vas a seguir huyendo o vas a enfrentar lo que hiciste? La verdad resuena en el aire. Anatoly siente que su pecho se aprieta. La presión es insoportable. Era más que sus recuerdos. Era su vida. Todo se desata. La incertidumbre, la desesperación. La velada ya no es solo un laberinto de dolor. Es un campo de batalla entre la memoria y la culpa. La única forma de encontrar la paz es atravesar ese océano de desesperación. Lo que se aproxima es inevitable. ¿Podrá Anatoly enfrentar la verdad de su familia? ¿La verdad de su dolor? ¿O quedará atrapado para siempre entre las sombras de las muñecas, entre recuerdos que lo consumen? El caos en el taller solo acaba de comenzar. La tensión crecía y el aire en el taller de Anatoly era pesado como un manto de oscuridad. Estaba en pie, rodeado de las muñecas inquietantes, cada una con un pedazo de historia que había desenterrado. Pero justo cuando se apoderaba de él la desesperación, la atmósfera cambió abruptamente. La habitación se llenó de murmullos intensos, ecos de memorias olvidadas, casi como si las muñecas estuvieran discutiendo entre sí, molestando a Anatoly. ¡Espera!, gritó, sin saber si se estaba dirigiendo a Yulia o a las pequeñas figuras. ¿Qué es esto? ¿Qué quieren de mí? Las muñecas comenzaron a girar, sus caras mostrando expresiones de sufrimiento, miedo y una profunda tristeza. Fue entonces cuando una de ellas se adelantó más que las demás. Tenía los ojos grandes, casi desorbitados, y su boca se movió como si tuviera algo importante que decir. «¡Detente, Anatoly! ¡No lo entiendes!», la muñeca dijo con una voz estridente, cortando la tensión en el aire. «La verdad que buscas no se relaciona solo con nosotros, sino también contigo». Las palabras de la muñeca dejaron a Anatoly en estado de shock.
¿Qué dices? Su voz temblaba, luchando por salir de su boca. ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Esa muñeca, notoriamente más grande que las demás, continuó. Creíste que al crear nuestras formas estabas salvándonos, pero has encadenado nuestras almas y la tuya. La revelación lo golpeó con fuerza. Un sudor frío empezaba a recorrer su nuca. Las luces en el taller comenzaron a parpadear, creando sombras danzantes en las paredes. ¡Encadenado! ¡Fomo! Murmulló, más para sí mismo que para los presentes. Las muñecas parecían cobrar vida, danzando a su alrededor en un vaivén aterrador. De repente oyó un grito desgarrador. Detrás de él, una mujer con el rostro pálido y los ojos enrojecidos apareció. ¡Anatoly! Era Yulia, pero no era la Yulia que él conocía. Su rostro estaba transformado, una mezcla de furia y sufrimiento, como si un dolor profundo estuviera apretando su corazón. ¡Has ido demasiado lejos! Yulia espera, quiso decir, pero la mirada de ella lo taladró como un puñal. ¡No puedo más, Anatoly! ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Has jugado con fuerzas que no comprendes. Mientras hablaba, lo que parecía ser un brillo crudo emanaba de su cuerpo, una energía oscura que envolvía la habitación. ¿Qué ocurre? ¿Qué estás diciendo? Anatoly sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, atrapado entre el horror que se desataba a su alrededor. De repente, la atmósfera cambió drásticamente cuando Yulia dejó escapar una risa amarga. Porque lo que no sabes es que yo también soy parte de esta historia. Un silencio sepulcral invadió el taller. Las muñecas dejaron de moverse, y todos los ojos, las miradas inanimadas y las de la propia Yulia, se centraron en el hombre, exigiendo respuestas. ¿Qué quieres decir? Su voz era un susurro apenas audible. Lo que has hecho, Anatoly, no solo ha atrapado a los que amabas, sino que me ha condenado a mí también. Soy un fragmento de tu propio ser. Anatoly sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Todo lo que había creído conocer se tambaleaba. «¡No es posible!», gritó, las palabras sonando vacías. ¿Cómo podía eso ser verdad? La idea de haber atrapado las almas de aquellos a quienes había querido lo llenaba de terror. Lo has ignorado todo este tiempo. Cada muñeca es una parte de ti, y yo soy la parte que más sufriste perder. Sus ojos brillaban con una mezcla de rencor y compasión. Anatoly dio un paso atrás. El peso de todo lo que había hecho lo abrumaba. «¡No! ¡No puede ser!». Su voz se quebró mientras luchaba por sostenerse. Las paredes del taller parecían cerrarse sobre él, arrojándole visiones distorsionadas de recuerdos, risas, llantos, pero también los gritos de los que había querido olvidar. «No estoy listo para esto». Pero antes de que pudiera formarse una respuesta, la muñeca que había hablado inicialmente se puso en pie, su figura discurriendo en un destello de luz. «Anatoly, se acaba el tiempo. La verdad puede liberarte, pero temes enfrentarla». Mientras los murmullos crecían, la habitación repleta de energía oscura, Anatoly, aturdido, se encontró en un laberinto de decisiones imposibles. «He quedarme atrapado aquí, atrapado con mis propios». ¡Demonios! Y así la estación de su vida se había detenido. La verdad lo miraba a la cara, desenmascarando secretos devastadores. Podía soportar lo que estaba a punto de revelarse. Sin saberlo, el juego de sombras estaba por intensificarse. Las muñecas se preparaban para revelar más secretos de lo que él había soñado. ¿Lograría liberarse o habría perdido para siempre el control? La tensión crecía y el aire en el taller de Anatoly era pesado, como un manto de oscuridad.
Estaba en pie, rodeado de las muñecas inquietantes, cada una con un pedazo de historia que había desenterrado. Pero justo cuando se apoderaba de él la desesperación, la atmósfera cambió abruptamente. La habitación se llenó de murmullos intensos, ecos de memorias olvidadas, como si las muñecas estuvieran discutiendo entre sí, molestando a Anatoly. «¡Espera!», gritó, sin saber si se estaba dirigiendo a Yulia o a las pequeñas figuras. «¿Qué es esto? ¿Qué quieren de mí?». Las muñecas comenzaron a girar, sus caras mostrando expresiones de sufrimiento, miedo y una profunda tristeza. Fue entonces cuando una de ellas se adelantó más que las demás. Tenía los ojos grandes, casi desorbitados, y su boca se movió como si tuviera algo importante que decir. «¡Detente, Anatoly! ¡No lo entiendes!», la muñeca dijo con una voz estridente, cortando la tensión en el aire. «La verdad que buscas no se relaciona solo con nosotros, sino también contigo». Las palabras de la muñeca dejaron a Anatoly en estado de shock. «¿Qué dices?». Su voz temblaba, luchando por salir de su boca. «¿Qué tengo que ver yo con todo esto?». Esa muñeca, notoriamente más grande que las demás, continuó. «Creíste que al crear nuestras formas estabas salvándonos. Pero has encadenado nuestras almas. Y la tuya». La revelación lo golpeó con fuerza. Un sudor frío empezaba a recorrer su nuca. Las luces en el taller empezaron a parpadear, creando sombras danzantes en las paredes. «¡Encadenado! ¿Cómo?», murmulló. Más para sí mismo que para los presentes. Las muñecas parecían cobrar vida, danzando a su alrededor en un vaivén aterrador. De repente oyó un grito desgarrador detrás de él. Una mujer con el rostro pálido y los ojos enrojecidos apareció. «¡Anatoly!». Era Yulia, pero no era la Yulia que él conocía. Su rostro estaba transformado, una mezcla de furia y sufrimiento, como si un dolor profundo estuviera apretando su corazón. «¡Has ido demasiado lejos!». «Yulia, espera», quiso decir, pero la mirada de ella lo taladró como un puñal. «No puedo más, Anatoly. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Has jugado con fuerzas que no comprendes». Mientras hablaba, lo que parecía ser un brillo crudo emanaba de su cuerpo, una energía oscura que envolvía la habitación. «¿Qué ocurre? ¿Qué estás diciendo?». Anatoly sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, atrapado entre el horror que se desataba a su alrededor. De repente la atmósfera cambió drásticamente cuando Yulia dejó escapar una risa amarga. «Porque lo que no sabes es que yo también soy parte de esta historia». Un silencio sepulcral invadió el taller. Las muñecas dejaron de moverse y todos los ojos, las miradas inanimadas y las de la propia Yulia, se centraron en el hombre, exigiendo respuestas. «¿Qué quieres decir?». Su voz era un susurro, apenas audible. «Lo que has hecho, Anatoly, no solo ha atrapado a los que amabas, sino que me ha condenado a mí también. Soy un fragmento de tu propio ser». Anatoly sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Todo lo que había creído conocer se tambaleaba. «¡No es posible!», gritó, las palabras sonando vacías. La idea de haber atrapado las almas de aquellos a quienes había querido lo llenaba de terror. «Ignorado todo este tiempo. Cada muñeca es una parte de ti. Y yo soy la parte que más sufriste perder». Sus ojos brillaban con una mezcla de rencor y compasión. Anatoly dio un paso atrás. El peso de todo lo que había hecho lo abrumaba. «¡No! ¡No puede ser!». Su voz se quebró mientras luchaba por sostenerse. Las paredes del taller parecían cerrarse sobre él, arrojándole visiones distorsionadas de recuerdos, risas, llantos, pero también los gritos de los que había querido olvidar.
No estoy listo para esto. Pero antes de que pudiera formarse una respuesta, la muñeca que había hablado inicialmente se puso en pie, su figura discurriendo en un destello de luz. Anatoly, se acaba el tiempo. La verdad puede liberarte, pero temes enfrentarla. Mientras los murmullos crecían, la habitación repleta de energía oscura, Anatoly, aturdido, se encontró en un laberinto de decisiones imposibles. ¿Voy a quedarme atrapado aquí? ¿Atrapado con mis propios demonios? Y así, la estación de su vida se había detenido. La verdad lo miraba a la cara, desenmascarando secretos devastadores. ¿Podría soportar lo que estaba a punto de revelarse? Sin saberlo, el juego de sombras estaba por intensificarse. Las muñecas se preparaban para revelar más secretos de los que él había soñado. ¿Lograría liberarse o habría perdido para siempre el control? Mientras tanto, un estallido de luz estalló en la habitación. Un grito angustioso llenó el aire, y Anatoly sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo en su taller comenzó a girar. La oscuridad lo abrazaba. Las muñecas se unieron, formando un ciclo de reminiscencias. Sus ojos ardían con una luz sobrenatural. Todo se volvió un torbellino de imágenes. Y en medio de ese caos, una voz resonó de nuevo. Anatoly, lo que has creado puede llevarte a lo más profundo de ti mismo. La muñeca más grande se transformó. Su piel de cerámica se agrietó, revelando algo que había estado oculto. Pero hay algo que no sabes. Tu propia historia está entrelazada con las nuestras. Pero lo que somos no es solo un eco de tu pasado. Hay un secreto más oscuro, un legado de lo que tu familia realmente representaba. La revelación lo golpeó con una fuerza aplastante. Pero la voz continuó. Tus muñecas no son lo que crees. Hasta el último fragmento de lo que has guardado relame un horror que has tratado de olvidar. La verdad, Anatoly, es terrible. Todo cambió en un instante. Las luces comenzaron a parpadear más intensamente y la habitación se volvió un lienzo de sombras borrosas. Sus recuerdos, su familia, su propio ser. Todo estaba en peligro de desvanecerse. La voz lo retó a enfrentar su destino. ¿Estás listo para conocer la verdad? ¿O el caos será tu único refugio? Las paredes parecían inclinarse, y mientras la crianza se suavizaba en su mente, Anatoly supo que estaba al borde de desentrañar un hilo oscuro que se entrelazaba con su vida. Un hilo que lo uniría a un horror que nunca había imaginado. ¿Podría lograrlo o terminaría cayendo con el peso de su propia creación, sin saber lo que realmente le esperaba al final de ese laberinto? La tensión crecía y el aire en el taller de Anatoly era pesado, como un manto de oscuridad. Estaba en pie, rodeado de muñecas inquietantes, cada una con un pedazo de historia que había desenterrado. Pero justo cuando la desesperación lo consumía, la atmósfera cambió abruptamente. La habitación se llenó de murmullos intensos, ecos de memorias olvidadas, como si las muñecas estuvieran discutiendo entre sí, empujando a Anatoly hacia el borde de la locura. «¡Espera!», gritó, sin saber si se dirigía a Yulia o a las pequeñas figuras. «¿Qué es esto? ¿Qué quieren de mí?». Las muñecas comenzaron a girar, sus rostros reflejando sufrimiento, miedo y una tristeza profunda. Fue entonces cuando una de ellas, la más grande, se adelantó. Sus ojos estaban desorbitados, su boca se movía, lista para soltar palabras impactantes. «Detente, Anatoly. No lo entiendes», dijo con una voz estridente, rompiendo el silencio. «La verdad que buscas no solo se relaciona con nosotras, sino también contigo.
Las palabras la atravesaron como una espada. Su corazón latía a 1000 por hora. ¿Qué dices? Su voz se quebró, luchando por ser escuchada. ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? La muñeca continuó. Creíste que al crear nuestras formas estabas salvándonos, pero has encadenado nuestras almas. Y la tuya. Anatoly sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un sudor frío empezaba a asomar en su frente. ¿Encadenado? ¿Cómo? Murmuró, más para sí mismo que para las muñecas. Estas parecían cobrar vida, danzando a su alrededor en un vaivén aterrador. De repente, escuchó un grito desgarrador detrás de él. Era Julia, pero no la conocía. Su rostro estaba transformado por la furia y el dolor. «Anatoly, has ido demasiado lejos». «Julia, espera», intentó decir, pero su mirada cortó el aire como una hoja afilada. «No puedo más». «No entiendes lo que has hecho. Has jugado con fuerzas que no comprendes». La habitación se llenó de una energía oscura que parecía envolverte, como una niebla espesa. ¿Qué pasa? Anatoly sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Dímelo». Julia dejó escapar una risa amarga, lo que lanzó un escalofrío por su columna vertebral. «Porque lo que no sabes es que yo también soy parte de esta historia». Un silencio sepulcral invadió el taller. Las muñecas dejaron de moverse, y todos los ojos, las miradas inanimadas y las de la propia Julia se centraron en él. «¿Qué quieres decir?» Su voz apenas era un susurro, temblando de incredulidad. «Lo que has hecho, Anatoly, no solo ha atrapado a los que amabas, sino que me ha condenado a mí también. Soy un fragmento de tu propio ser». Anatoly sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. «¡No es posible!», gritó, su voz resonando con el eco de la desesperación. La idea de haber atrapado las almas de quienes había querido lo llenaba de terror. «Has ignorado todo este tiempo. Cada muñeca es una parte de ti, y yo soy la parte que más sufriste perder». El brillo en sus ojos era una mezcla de rencor y tristeza. Anatoly dio un paso atrás, abrumado por el peso de su propio horror. «¡No! ¡No puede ser!». Su corazón martillaba en su pecho. Las paredes del taller parecían cerrarse, proyectando sombras sobre su rostro. «No estoy listo para esto». De repente, la muñeca que había hablado se transformó en luz, volviéndose más próxima. «Anatoly, se acaba el tiempo. La verdad puede liberarte, pero debes enfrentarla». Las luces parpadeaban y el aire se asilició. La atmósfera se volvió tensa y crujiente. «¿Qué más hay, entonces?». Anatoly apenas podía respirar. Pero entonces la muñeca lanzó un grito que hizo temblar el mundo a su alrededor. Un estallido de luz como el de un relámpago iluminó el taller, y en medio del caos Anatoly vio algo que le heló la sangre. Una puerta en la pared que nunca había notado antes se abrió de par en par. En el umbral, con una presencia amenazante, apareció una figura familiar. Su madre. Su rostro transformado, sus ojos vacíos y fríos. «¿Por qué? ¿Por qué estás aquí?», murmuró. El aire se le atascó en la garganta. «¿Tú no estabas? Tu legado, Anatoly, es más sombrío de lo que crees», dijo su madre, la voz resonando como un eco en un vacío oscuro. «Todo este tiempo te has creído salvador, pero en realidad eres el verdugo». La verdad, dura como una piedra, le atravesó el corazón. Las muñecas, su familia, su pasado, todo lo que había creído conocer, ahora se tambaleaba al borde de un abismo. «No,
No puedo hacer esto. Su mente luchaba con la revelación. El aire en la habitación se volvió espeso como una niebla en sus pensamientos. Debes decidir, Anatoly. ¿Vas a conservar tus ilusiones o vas a enfrentar tu verdad? El tiempo se acaba. Las palabras de su madre resonaban con una dureza extraordinaria. Y así, en ese instante, todo cambió. La habitación comenzó a girar a su alrededor, como si su vida estuviera deslizándose lejos de él. La verdad se presentaba bajo un velo de sombras. Anatoly entendió que ya no estaba solo atrapado en su pasado. Había liberado algo aún más oscuro que lo perseguía. La figura de su madre se desvaneció, dejando un rastro de oscuridad en su lugar. «¡No te vayas!», gritó, su voz resonando en el abismo. Pero todo lo que obtuvo a cambio fue el murmullo de las muñecas, intensificándose a su alrededor y llenándole los oídos. Las preguntas llenaban su mente. ¿Podría confrontar su verdad? ¿O quedaría atrapado para siempre en la oscuridad de sus propios recuerdos, mientras el horror lo consumía? La verdad lo acechaba, y la batalla apenas comenzaba. La tensión crecía, y el aire en el taller de Anatoly se tornaba pesado, como un manto de oscuridad. Todavía estaba impactado por la aparición de su madre, cuya figura lo envolvía en un terror indescriptible. Los murmullos de las muñecas eran cada vez más intensos, y una sensación de terror se apoderó de él. La habitación parecía vibrar con una energía oscura. «Tu legado, Anatoly, es más sombrío de lo que crees», repetía su madre, como un mantra infernal. «Dime, ¿realmente creías que podías jugar con la vida y la muerte sin consecuencias?» Las muñecas se movían. Su danza macabra resonaba en el silencio. Anatoly se sintió mareado, como si el mundo a su alrededor estuviera desmoronándose. Las imágenes de su vida, sus errores, sus pérdidas, golpeaban su mente como un torrente. «¿Qué quieres de mí?», gritó, desesperado, mientras buscaba una respuesta en los ojos vacíos de las muñecas. «No puedo soportar más. ¡Basta!». Su madre dio un paso adelante, su rostro tornándose más claro. «No estás listo para enfrentar la verdad, pero algo más se acerca». Su voz comenzó a desvanecerse, y con ella una sombra oscura emergió detrás de ella, tomando forma con cada susurro que llenaba el aire. Anatoly sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué era eso? Una forma oscura se levantaba, asemejándose a un monstruo de pesadilla. «¡Basta!», gritó nuevamente, pero la figura parecía alimentarse de su miedo. De repente, el suelo tembló y todo giró. «¿Qué está sucediendo?». La voz de Julia resonó como un eco distante, pero su rostro estaba lleno de pánico. «¡Corre, Anatoly!». Pero antes de que pudiera reaccionar, una explosión de luz rompió la oscuridad, y en un instante todo cambió. Las muñecas, las sombras y su madre se desvanecieron en un destello de destellos blancos. Anatoly cayó al suelo, y cuando levantó la vista, se encontró de frente con una escena insólita. Estaba en el mismo taller, sí, pero las muñecas habían desaparecido. En su lugar había una pantalla brillante que mostraba imágenes en vivo, escenas de su vida que él pensaba que había olvidado. Su infancia, su familia, los momentos felices. Pero al mirar más de cerca, reconoció algo horrible. Las caras de los que más amaba estaban distorsionadas, llenas de dolor y desesperación. «¡No!», gritó, cubriendo su rostro con sus manos. Julia se acercó a él, llena de angustia. «Anatoly, esto es solo el principio. No puedes seguir ignorando lo que has hecho». «¿Qué he hecho?». Su voz era un susurro, su mente tambaleándose. Fue entonces, en medio del caos,
que su vista se enfocó en una figura en la pantalla. Era su padre, pero no de la manera que lo recordaba. Su rostro estaba marcado por cicatrices y un profundo sufrimiento. ¿Papá?, preguntó, incredulidad desgarrando su ser. ¿Qué ha pasado? La imagen de su padre se iluminó y una voz profunda emergió de la pantalla. Siempre fuiste el salvador, Anatoly, pero tus elecciones, tus decisiones, nos llevaron a esta oscuridad. La voz era fría y cada palabra bajaba como plomo en su corazón. Tú y tu obsesión nos condenaron a todos. Las muñecas eran solo el principio. Ahora, cada decisión que tomaste está regresando a ti. ¡Mientes! ¡Mientes!, gritó, sintiendo el peso del conflicto dentro de él. Esto no puede ser cierto. Yulia se acercó. Escucha, Anatoly. Existe algo que necesitas entender. No eres un héroe aquí. Todo lo contrario. Has estado huyendo de la verdad, de ti mismo. Tu familia ha estado atrapada por tu egoísmo. Las palabras de Yulia fueron como un puñetazo en el estómago. La realización lo invadió. Las muñecas no eran solo recuerdos, eran símbolos de su falacia. Minutos que costaron vidas, horas que construyeron muros de separación. Y en el fondo de su ser, una verdad aterradora emergía. Lo que había creído un acto de amor y preservación había sido en realidad su prisión. No, no quiero esto. De repente, la pantalla comenzó a mostrar imágenes de futuros posibles. Un mundo oscuro, devastado por su propia culpa. Un futuro donde él era el monstruo. El horror paralizó su mente. La figura oscura estaba regresando, más fuerte que nunca. Entonces, en un giro inesperado, Yulia comenzó a brillar con fuerza. Debes elegir, Anatoly. Puedes caer en la desesperación o enfrentarte al horror para encontrar la redención. Hay un camino, pero no será fácil. El abismo se abrió ante él y Anatoly sintió que el tiempo se detenía. ¿Arriesgaría todo para enfrentarse a sus demonios y liberar a su familia de su tormento? ¿O sucumbiría, convirtiéndose en la sombra que había creado? Mientras la figura oscura se acercaba, la decisión lo aguardaba. La verdad lacerante lo esperaba y aún no sabía lo que había perdido, ni cuánto le costaría reclamar su propia vida. La tensión crecía y el aire en el taller de Anatoly se tornaba pesado, como un manto de oscuridad. La aparición de su madre continuaba atormentándolo. Los murmullos de las muñecas se volvían cada vez más intensos. Una sensación de terror lo invadía. La habitación vibraba con una energía oscura. Tu legado, Anatoly, es más sombrío de lo que crees, repetía su madre, resonando en su mente como un eco aterrador. ¿Realmente creías que podrías jugar con la vida y la muerte sin consecuencias? Las muñecas danzaban, sus movimientos eran macabros, llenos de culpa y dolor. Anatoly se sentía mareado. Cada imagen de su vida, cada error y cada pérdida lo golpeaban como un torrente. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz llena de desesperación. La figura de su madre se acercaba. Su aura era como un faro en la penumbra, llevándolo aún más adentro de su propio tormento. Tu obsesión tiene un precio. Nunca te has detenido a pensar en los que dejaste atrás. La voz de su madre retumbó en sus oídos mientras su figura se desvanecía en una niebla. Justo cuando la confusión lo consumía, un rugido, como el de una tormenta, emergió del rincón más oscuro del taller. De repente, una sombra se alzó, formando
Una silueta grotesca. Las muñecas quedaron en silencio. Sus rostros cambiaron a expresiones de horror, mientras la figura oscura cobraba forma. Un monstruo, con ojos que brillaban en la oscuridad, se acercó a Anatoly. «Por fin estás listo para enfrentar la verdad», resonó la criatura. Su voz era un eco de sufrimiento. Anatoly retrocedió. El terror se apoderó de él. «¡No! ¡Aléjate de mí!», gritó. Pero la criatura se abalanzaba. En un giro impactante, Julia, cuyo rostro reflejaba desesperación, se interpuso entre ellos. «¡Déjanos en paz!». Su voz resonaba con determinación. «No permitiré que lo lastimes». Pero la sombra se reía, como si disfrutara del espectáculo. «¿Crees que puedes protegerlo? La verdad siempre sale a la luz, Julia. Anatoly es culpable, lo sabes. Lo hemos arrastrado todo este tiempo». La sombra se volvió hacia Anatoly. «Tú has sido el verdadero monstruo. El odio, la tristeza, todo lo que escondiste ha construido esta prisión». Dentro de Anatoly, una verdad desgarradora emergía. ¿Era él el verdadero villano de esta historia? El horror de su vida lo envolvía, mientras las imágenes de su madre, su padre y Julia se entrelazaban en su mente. «No, no es posible», murmuró, luchando por sostenerse. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, una explosión de luz los rodeó. Los gritos se mezclaban, y la figura oscura retrocedía ante el destello. Pero Anatoly no podía ver claramente. Mientras la luz envolvía todo, sintió una conexión palpable entre él y el monstruo. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. En un instante entendió que detrás de esa sombra había algo familiar. Julia se volvió hacia él, su rostro ahora firme. «Anatoly, hay algo que no te he contado». Sus ojos ardían con una revelación que podía desatar el caos. «No soy solo tu amiga, soy parte de su pasado y del tuyo». Su mundo se desmoronó. Las muñecas comenzaron a murmurarse entre ellas. Pero no era el eco de las almas que Anatoly había atrapado, sino un coro de recuerdos y verdades. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su angustia aplastante. «¿Cómo puedes ser parte de esto? Lo que hiciste, los secretos que arrastras. Todo, en realidad, viene de un lugar más oscuro». Julia apretó los dientes, su mirada fija. «Soy la sombra de tu propia culpa. Me arrastraste a esto». Las muñecas comenzaron a girar a su alrededor con mayor violencia, reflejando sus luchas internas. Anatoly se encontraba atrapado. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, sintiendo que su corazón se partía. El horror lo inundaba, y la verdad que había temido toda. Su vida se hacía cada vez más clara. «Es un prisionero de tu propia mente, Anatoly. Rompe las cadenas. Acepta la verdad». Las voces clamaban. La figura oscura retrocedió una vez más ante el término inesperado, pareciendo tambalearse mientras el espacio vibraba. Y así, el caos reinante en el taller se intensificaba, marcando el inicio de una batalla más profunda. Mientras todo se desvanecía en luz y oscuridad, Anatoly se vio obligado a enfrentar no solo su pasado, sino el presente que le revelaba a Julia como una parte más del horror que había creado. ¿Podría realmente liberarse de su propia oscuridad? ¿O sería Julia la que le desataría la tormenta final, con toda la verdad que él no estaba listo para enfrentar? La lucha apenas comenzaba, y la línea entre el Salvador y el monstruo se desdibujaba ante sus ojos.